Saludos cordiales, amigas y amigos. En el primer capítulo de este especial de La Caja de Pandora de Jorge Enrique Adún, quedó en claro el proceso de su formación como escritor, testigo y actor de sucesos muy importantes para la vida del país. Entre otras cosas, él participó en la llamada gloriosa del 44 que depuso del poder al entonces presidente Carlos Arroyo del Río y que dio paso al caudillo José María Velasco Ibarra a partir de una gran alianza política del centro hacia la izquierda, sin que esta alianza finalmente haya podido cristalizar anhelos de cambio social que abrigaban muchos como Jorge Enrique Adún. Este respetado escritor, a quien muchos lo consideran el más universal de los escritores ecuatorianos, ilustró con mucha claridad la intensidad política, pero sobre todo literaria, que significó para él haber compartido lo que llama el universo Neruda, junto al Premio Nobel de Literatura, en su condición de secretario particular. Como anunciamos en el primer capítulo del programa, hay una segunda parte que empieza en este instante. En la primera tratamos de abordar sus primeros 40 años de vida. Ahora trataremos de que siga compartiendo los años recientes que le ha tocado vivir. Bienvenido de nuevo, Jorge Enrique. Alejandra Adún nos ha dicho que en sus conversaciones siempre han girado tres aspectos fundamentales: la vida, el amor y la muerte. Sobre esos aspectos ¿se ha sentado su pensamiento a lo largo del tiempo? Bueno, ella escribió sobre esos tres puntos, pero ella decía el amor, la política y la muerte. Bueno, siguen manifestándose igual. Yo no he escrito prácticamente nada que no fuera sobre o desde Ecuador. Inclusive algunos de los raros poemas de amor están vistos por un ecuatoriano y todos los trabajos en prosa, novela o ensayo tienen que ver con la patria. Ecuador. Y a pesar de que, siendo sus padres libaneses, sin conocer la historia de este país, sin conocer la geografía, sin embargo, ¿cómo llega usted a entender y a conocer tanto a esta patria sin tener esas primeras enseñanzas que los padres suelen trasladar a sus hijos de pequeños? Sucede que yo nunca me sentí libanés, ni mucho menos. Y cuando mi padre se invitaba a sus amigos a casa, una ocasión, él creía que yo era inteligente, y una ocasión tenía yo tal vez 14 o 15 años, me hizo que leyera para estos amigos. Yo he dicho que me sentía como la mujer barbuda del circo o el tragasables. Y leyeron, le dijeron a mi padre que lo admiraban por su cultura, pero que no comprendían cómo permitía que un mocoso escribiera esas cochinadas. Yo fui y rompí todo lo que tenía escrito, y fue mi padre quien dijo: bravo, quieres ser escritor y así recibes la crítica. Te felicito. Gran lección. Será, pienso yo ahora, que por eso jamás me interesó la crítica ajena. Jorge Enrique, vamos a presentar en esta segunda parte del programa también la segunda parte de su perfil. Permítanos mostrarle a usted y a nuestro público para que alrededor de esos recuerdos, de esos momentos, sigamos también recuperando su memoria en este programa. Vamos a ver enseguida el perfil de Jorge Enrique Adún en su segunda parte. A Jorge Enrique Adún, el turco, como lo llaman sus amigos y sus hijas, Alejandra y Rosángela, el sueño de un mundo mejor sigue acompañándolo en su vida. Jamás te podría decir que se echó para atrás porque políticamente el mundo ha cambiado de un modo y ya no está de moda defender determinadas causas. No, él se ha mantenido inquebrantable. Y yo creo que ese, en todo caso, para mí, es el mayor legado.
recuerda que en casa los temas frecuentes de conversación siempre han sido los de política y de arte. Alejandra dice haber vivido momentos memorables con él, conociendo ciudades del mundo, pero sobre todo charlando sobre aspectos que son fundamentales para este pensador. Con él se habla de tres cosas: la vida, el amor y la muerte, con todo lo que eso entraña. Y eso está permanentemente en las conversaciones, ¿no? Nicole, de nacionalidad suiza, es su compañera de las últimas décadas. Yo era actriz en Ginebra y el grupo donde actuaba, el director del grupo vino a verme. Yo estaba actuando en otro teatro y me dijo: vamos a poner en escena la obra de un joven escritor ecuatoriano, Le soleil foulé par les chevaux, El sol bajo las patas de los caballos, de Jorge Enrique Adum. Y me enamoré del hombre y de su poesía, de su escritura. Ahora es la editora de sus obras. Son 2 volúmenes, es poesía hasta hoy, 1949, 2008, porque le obligué a darme inéditos, porque Adum decía: yo no voy a publicar más, pero le obligué, si no era el divorcio. Ella dice que publicar poesía en Ecuador no es un negocio, pero al menos una fuente de vitalidad, y comparte cómo desde su fe religiosa convive con el ateísmo de Adum. Yo soy protestante, yo soy, de Ginebra, soy calvinista, pero soy creyente. Y yo siempre le digo a él: tú, perdóname, el día que te mueres estás fregado, porque yo rezo por ti y te vas a ir recto al paraíso. Él respeta completamente mi fe y yo respeto completamente su ateísmo. ¿Le preocupa al poeta el final de la vida? Un día me dijo una cosa, yo le dije: ¿no te da miedo de pensar que después no hay nada para ti? Y me contestó una cosa brutal, me dijo: no tengo miedo de la nada donde vengo, no tengo miedo de la nada donde me voy. Gran parte de su vida la ha dedicado a compartir con sus amigos escritores y con líderes como Fidel Castro. Estuvimos ahí desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana, en donde yo oía a este par de grandes hablar, y me sorprendió y me edificó mucho la posición y la actitud de papá ante el comandante. El comandante le trataba a papá con mucha deferencia, me atrevo a decir que lo admira, ¿no? Y el turco tenía una actitud de sujeción a la autoridad, de respeto a su autoridad. El comandante Castro hablaba de su infancia y papá también, pero papá escuchaba mucho, siempre escucha mucho. Y entonces yo ahí aprendí que el grande, el que es grande, es humilde por excelencia. Y usted es grande, por eso su humildad nos permite conversar con el respeto, por supuesto, pero también con la admiración a su trabajo. Usted sostiene y le dice a Nicole: yo vengo de la nada y no me da miedo, e iré a la nada y tampoco me da miedo. Eso en esencia es ateísmo. ¿Por qué el ateísmo? Yo me deshice de Dios de la noche a la mañana. Y la madre de Aníbal Villasís. ¿El pintor? Yo era muy amigo de Aníbal. En las travesuras me ganaba. Y su madre llamaba comadre a mi madre. Supongo que fue madrina de confirmación de Aníbal. Estuvo muy enferma, pedí con toda mi fe que la sanaran, acolité misa, canté en el coro de la compañía, comulgaba todos los días
y se murió. ¿Sintió entonces usted? Entonces fui donde mi confesor, que era un sacerdote español, muy fino, y me dijo, Dios sabe lo que hace, pero recuerda que Él ama a sus hijos. Y dije, qué muestra de amor, dejar que muera la madre, un mocoso, un muchacho que no tiene padre. Jorge Enrique, vayamos de nuevo a otra pausa y volvemos para seguir compartiendo. Aquí en la Caja de Pandora, en la segunda parte del programa, con el consagrado escritor Jorge Enrique Adún. Venimos, amigos, no se vayan, tenemos más para compartir. Estamos disfrutando de Jorge Enrique Adún en la Caja de Pandora. Hay una escena que me conmueve en su libro, cuando usted decide viajar a Chile, ¿no? En su casa él se saca su abrigo, además su padre era un hombre muy alto, robusto, le entrega su abrigo, No me lo ponen. ¿no? O le pone el abrigo y le dice, te va a hacer falta en Chile porque allí hace frío, y le da un beso. En ese momento usted llora. ¿Ese es el momento de mayor cercanía que usted tuvo con su padre? Bueno, yo era, como mi madre decía, que tenía vara alta con él. Es verdad que él me trataba con mucho cariño. Creo que yo lo defraudé y que él pensaba que yo iba a continuar su obra. Y yo me fui para el otro extremo del materialismo. Claro, porque él era un esotérico, ¿no? Claro, gran maestro Rosacruz y gran maestro masón. Masón. Ajá. Claro. Que llegaba incluso a hacer curaciones medio mágicas, ¿no? No creo que eran mágicas, sino científicas. Ajá. Por ejemplo, una señora muy amiga, esposa de un fotógrafo que tenía asma, le mandó a caminar en el ejido cuando todavía el rocío estaba fresco. 40 años después me enteré que la medicina soviética había descubierto ese mismo remedio para esa misma enfermedad. ¿Y es verdad que usted llega en un momento dado también a leer las líneas de la palma de la mano? ¿Sí? Él olvidó un libro en casa que yo lo leí, lo hojeé, tomé notas, pero una ocasión yo volví a la escuela y mi madre despedía a una paciente de mi padre. Y cuando subí las escaleras, esta señora dijo, este es el chiquito que sabe ver las líneas de la mano. Mamá dijo, este loquito. Y esta señora se puso a llorar desconsoladamente. Hubo que hacerle entrar al consultorio nuevamente, servirle agua. Contó que iban a hacer un gran negocio. Que yo le había dicho que iba a ser un gran negocio, pero con peligro de su vida. Y contó que iban a comprar en muy buenas condiciones una hacienda y que cuando fueron a visitar la casa de la hacienda, los indios, decía ella, cerraron las puertas por fuera y prendieron fuego a la casa. ¿Y usted llegó entonces eso a predecir? Nunca más he vuelto a mirar una mano. ¿Le da miedo Sí. leerse su propia mano? No, de la mía, menos aún. Jorge Enrique, vamos a ver inmediatamente estos otros videoclips que tenemos. Hijos, identidad, épocas, adicción. Empiece por donde usted desee. Identidad puede ser. ¿Identidad, adicción, tal vez? Bueno. Épocas. Muy bien, vamos con identidad, Jorge Enrique.
Ecuador, Identidad o Esquizofrenia es una de las obras fundamentales del escritor guayaquileño Miguel Donoso Pareja. En este texto, él plantea que en Ecuador hay una identidad dividida, partida en dos. Él la califica como una identidad esquizofrénica producida por el regionalismo. Yo hablo de identidad o esquizofrenia en términos muy generales, hablando de dos regiones que se contraponen desgraciadamente por razones antinaturales. Jorge Enrique Adum, que también reflexiona acerca de la identidad nacional en su libro Ecuador, Señas Particulares, hace una década cuestionó a Donoso Pareja por negar la diversidad del país y proponer que hay un proceso de conformación de una identidad única. Me parece exagerado la manera de leer mi afirmación. Yo hablo de una identidad única general, una unidad dentro de la diversidad. Porque por supuesto nuestro país es un país multicultural y más aún multinacional. En eso estoy totalmente de acuerdo. Me parece que la lectura fue un poco exagerada pensando que yo hablaba de una unidad absoluta. En su libro, Adum afirma que toda identidad termina siendo algo pasajero, transitorio, por ende débil y poco trascendente. No estoy de acuerdo. Yo creo que toda identidad llega a profundizar de tal manera que es bastante estable y bastante trascendente. En fin, la identidad es un tema exhaustivamente tratable. Yo no creo que tengamos de qué avergonzarnos, se me hace difícil, no sé si él se habrá sentido avergonzado alguna vez. Yo al menos no lo he sentido en ningún momento, a pesar de que he sentido las desventajas que existen por el hecho de ser ecuatoriano. El Ecuador tiene muy poca imagen exterior, tanto que al ecuatoriano afuera en ciertas actividades le cuesta más trabajo ubicarse que a cualquier persona que proceda de un país con más imagen en el exterior. Creo que los esfuerzos de Adum son válidos y respetables. Y ahora somos amigos más que nunca. Somos incapaces de pelearnos, porque estamos tan distantes que yo no le entiendo lo que habla y él no me oye lo que digo. Entonces los dos creemos que nos damos la razón. Esto que ha dicho, yo no le entiendo lo que él habla y él tampoco escucha lo que yo digo. Y ambos creemos que nos damos la razón. ¿Qué le parece a usted esa visión que él tiene de la relación que mantienen los dos? Bueno, parece que es un poco distinta. Yo no tengo que aclarar nada con Miguel. Él escribió un libro a raíz del éxito de Ecuador, Señas Particulares. La prensa lo presentó como una respuesta irada o colérica. Y él dijo, no, yo lo único que quise es dar la visión costeña de un libro que significa es la visión serrana. Estoy preparando una reedición con muchas correcciones. Es verdad que en la primera edición yo me ocupé muy poco de la costa, casi nada del pueblo afroecuatoriano, en fin. Pero yo guardo de Miguel el mejor recuerdo y conservamos la mejor amistad. Fabuloso, y qué bueno que nos dé esta noticia que está preparando una reedición aumentada y corregida de Ecuador, Señas Particulares, que también es un libro fundamental de Jorge Enrique Adum. ¿Usted cree que en el Ecuador del 2009 hay una mejor condición en cuanto a reconocer la diversidad, pero también buscar la unidad? Que creo que eso en alguna medida consagra la Constitución de la República. Yo creo que al fin llegamos al cambio tan esperado. Todos los países, todos los pueblos esperan el cambio. Alguien decía que ahora que se ha puesto de moda la palabra, no,
no es moda. Es algo real. La razón de ser de la humanidad. Magnífico. Y decía yo, América pasa por un momento increíble. Por ejemplo, no hay un dictador en América Latina. Y hay 2 mujeres en el gobierno, un indio, un ex dirigente metalúrgico, un negro en los Estados Unidos. Y vemos como Chile, Argentina hasta cierto punto, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, están buscando su verdadero destino, su modo de ser. Magnífico. Muchas gracias, Jorge Enrique. Vamos de nuevo a otra pausa. Queridos amigos, volvemos enseguida. No se vayan. En la caja de Pandora, Jorge Enrique Adún. Seguimos en la caja de Pandora con Jorge Enrique Adún. Una cosa, usted amó de niño a Madame Bovary, pero aparte de Madame Bovary, ¿ha amado a muchas mujeres de carne y hueso? Ah, no, nunca fui un corredor de faldas. Ajá. Y ha habido muchas a quienes he admirado su belleza, su hermosura, de lejos. Ha habido un amor platónico, ha habido varios amores platónicos, me imagino, entonces. No muchos. No muchos. Muy bien. Jorge Enrique, a ver, entonces, ¿vamos con hijos? ¿Le parece? Muy bien, vamos con hijos. Poder elaborar eso. Hay que hacerse poeta también, porque no se nace con un lenguaje ya hecho. Jorge Enrique Adún es uno de nuestros padres dentro de la literatura ecuatoriana como dentro de la literatura latinoamericana. Digo mi generación, Abdón Muvidia, Iván Egues, Eliezer Cárdenas, Jorge Dávila, Jorge Velasco. Entonces aprendimos mucho de él, especialmente su disciplina. Jorge Enrique Adún está más allá del valor. Jorge Enrique Adún está en lo esencial de este país y eso no tiene valor. Está en lo más profundo de la nación, no solo a nivel del Ecuador, sino a nivel latinoamericano y en muchos sentidos también a nivel universal. Aparte de un escritor que a mí me interesa mucho porque se desdobla en el narrador, el ensayista, el historiador, el poeta, el periodista. Él la literatura la disfruta, pero desde el punto de vista profesional. Le llega un libro y hace y lo corrige, sea de quien fuere. Puede llegarle el libro de Proust como puede llegarle lo que fuere y él lo corrige gramaticalmente desde el punto de vista ortográfico y con esfero rojo. Entonces por eso es que los libros de él no los presta nadie porque tienen muchos, hay algunos que tienen más rojo que otros, ¿no? Evidentemente. Para Jorge Enrique, en definitiva, los argumentos, las historias, no digo que no le interesa, pero lo que le interesa es el lenguaje. Hasta a veces en periódico se pudre de ira porque hay errores. Yo creo que toda su vida se dedicó a las letras. Su arma son las letras. Jorge Enrique Adún es una luz sobre la poesía de siempre. Es una luz para los que lo leímos hace ya algunos años, es una luz para los que lo leemos ahora y va a ser una luz para los que lo lean siempre. En ese sentido es una luz sobre la poesía
que se seguirá escribiendo en este país. Porque es de esos escritores que funcionan en base a dos movimientos, que es la búsqueda en lo formal, en lo estético, y el cuestionamiento, una mirada crítica hacia lo social. Le mando un abrazo muy grande y que le agradezco su enseñanza, que quizás me la dio de un modo involuntario en esas conversaciones informales que hemos tenido en tantos países. Jorge Enrique, te quiero muchísimo, eres uno de mis padres. Si es que mi literatura tiene alguna importancia, tiene que deberse también a ese asombro con el que he leído tus libros. Allí están los hijos literarios de Jorge Enrique Adún. ¿Qué debe decir a sus hijos literarios respecto de este lidiar infinito con la palabra? Yo decía alguna vez que la amistad es el amor sin sexo. Y la amistad con Miguelito, con Raúl, con Jorge Bocanegra, con el actual ministro, es más reciente. Son como regalías que te da la vida, los merezcas o no. Pero me digo, si tengo esos amigos, debo merecerlos. Claro, y usted tiene muchos amigos en el mundo por su valía, por su condición de ser humano bueno y obviamente por su condición de literato, de los mejores. Pero usted también ha tenido padres literarios, ¿no? Usted ha tenido a César Dávila Andrade, tuvo a Neruda. César Dávila Andrade, el faquir, tan especial. Usted llega a relatar en su libro de Cerca y de Memoria cómo este faquir era incapaz de recibir la invitación de sus amigos a comer, porque consideraba que ese era un acto primitivo que debía realizarse en privado, ¿no? Cuéntenos un poco más de este ser extraordinario. Cuando le ofrecía comer, decía, no, prefiero introvertirme un trago. Y yo creo que de ahí debe venir lo de faquir, que vivía sin comer. Yo nunca lo vi comer realmente. Un hombre absolutamente delgado, me imagino. Muy delgado, los ojos rojos siempre. Podía ser capaz de dormir sobre una cama de clavos. Sí, no digamos en el suelo, con mayor razón. ¿Llega a casarse el faquir? Sí. ¿Sí? ¿Usted conoce a la mujer del faquir? No. Una vez la vi en su casa porque Diógenes Paredes quería apostar que le habían dicho que el faquir usaba pijama. Entonces fuimos a comprobar si era verdad. Allí conocí de vista a su señora. Y él decía, yo me casé con mi mamá. Le digo, ¿cómo? Si no le has visto la edad que tiene. Extraordinario concepto. Y él decía que ella había sido amante de Eloy Alfaro. Decía cualquier cosa. Entonces era un hombre divertido, de paso, con mucho humor. Sí. Jorge Enrique, qué delicioso es conversar con usted, pero necesitamos hacer una pausa. Volvemos inmediatamente para seguir compartiendo la memoria de Jorge Enrique Adún. No se vayan. Hace instantes hablábamos de los hijos y de los padres literarios y realmente todos de algún modo tenemos
no solo en la literatura, sino en muchos sentidos del resto del conocimiento. Jorge Enrique, usted cuando vive en China, ¿no?, con otra cultura absolutamente distinta a la cultura occidental, ¿qué es lo que más puede haber recibido de parte del Medio Oriente? En el caso de China hay que conciliar 5 o 6 mil años de cultura y cuando nosotros estuvimos, porque fui con mi familia, unos 20 años de revolución. ¿Usted llega antes de la Revolución Cultural? Sí. Bueno, yo ya había estado antes en el 40 y algo, pero el año 70 y algo fui con mi familia, estuvimos 2 años. En China se aprende cada día todo. Desde la filosofía que me interesaba mucho hasta el comportamiento. No sé cómo sucede, cómo pasa ahora, pero hay tanto que aprender. Yo recuerdo haberme casi enfurecido cuando estalló la primera bomba atómica china. No sé quién hizo la nota en español. Y entonces yo muy molesto dije, me traen desde Ecuador con 3 personas, me pagan un salario para traducir tonterías como aquello de que el pensamiento del presidente Mao hizo ganar al equipo femenino de ping-pong, que ganaron sobre, y el equipo masculino japonés. Es que el pensamiento de Hirohito era más poderoso. Si la única noticia que le interesa al mundo es esa, y ponen a traducir a alguien que sabe un castellano de turista. Entonces di un puñetazo en la mesa. Después me enteré que es el colmo de la grosería en China. Me consolaba pensando en los zapatazos de Khrushchev en las Naciones Unidas. Entonces había un compañero muy viejo que me dijo, compañero Adún, si usted tiene la razón, ¿por qué se enfurece? Y si no tiene la razón, ¿por qué se enfurece? Yo he tratado de aplicar eso en mi vida, pero para eso hay que ser no solamente chino, sino filósofo. Una serie de experiencias. Cuando un joven quería que le explicara algunos refranes españoles, algunos los entendía bien, otros yo trataba de explicarlo. Y cuando llegamos a la envidia quita el sueño, me dice, no, sí le entiendo. Le digo, ¿qué quiere decir? Dice que la alegría por el triunfo de un camarada impide dormir. Pensé varios segundos dejarle con el hermoso error o explicarle la verdad. Dije, no, es la envidia y los celos, el odio que impide dormir. Me quedó mirando como si yo fuera un retrasado mental o algo así. Jorge Enrique, tenemos extraordinario su recuerdo de China, tenemos también por mirar épocas de adicción. ¿Por dónde vamos? Por épocas.
La primera novela de Jorge Enrique Adum, Entre Marx y una mujer desnuda, fue publicada en 1976. 2 décadas después, el director de cine Camilo Luzuriaga la adaptó al formato cinematográfico. El relato de esta obra, tanto en el texto literario como en la película, habla de la atormentada relación de un grupo de jóvenes activistas con su realidad, la filosofía marxista y el sexo durante la década del 60 en el Ecuador. ¡Abajo la dictadura! Es la consigna del partido. ¡Qué valiente! Muy valiente. ¿Sabes cuál es tu problema, Ríspido? Que confundes revolución con partido. Cuando leí Entre Marx y una mujer desnuda, primero tuve dificultad en la lectura porque es un texto complejo, pero yo intuía que ese libro era para mí, hasta que por fin pude leerlo a plenitud y me di cuenta de que el libro hablaba exactamente de lo que yo había vivido. Ese almuerzo dominical tuyo es un melodrama. ¿Y por qué? Entre Marx y una mujer desnuda cuenta la historia de Galo Gálvez y probablemente representa al escritor Joaquín Gallegos Lara. El personaje Gálvez es un intelectual brillante que comparte con Márgara María una contradictoria relación. Ellos, junto al autor, el mejor amigo de Galo, militan en un partido político de izquierda. Al autor lo llaman así por su empeño en escribir la historia de sus vidas. Este se rodea de una serie de diversos y a veces absurdos personajes y nunca queda totalmente claro si los personajes son reales o si el autor simplemente los inventó. Sabes, esta anda metida a oír música de iglesia. Hay quienes consideran que el autor bien podría ser el propio Jorge Enrique Adum, testigo y protagonista a la vez de antiguos conflictos que debieron afrontar muchos intelectuales, militantes o simpatizantes de los partidos de izquierda, como reflexiona Jaime Muñoz. Pero él era un intelectual, incluso reprochado por cierto obrerismo que también funcionaba en el partido, ¿no? Los intelectuales eran de algún modo estigmatizados por ciertos sectores del Partido Comunista. Y creo que Adum fue también un poco blanco de eso. Tú no puedes ser nuestro candidato a diputado. Bien sabes por qué. Eso es todo. ¡Prendan la luz! Falcón, prende la luz. Eso es todo, eso es todo. Es una relación amorosa la que tiene el autor con su novela. Y por otro lado, el cineasta va a establecer una misma relación con su propia obra, ¿no? Es un triángulo, de alguna manera es un triángulo amoroso, ¿no? En el proceso, Jorge Enrique Adum, en un comienzo, él manifestó su criterio de leer los guiones, cosa que yo cumplí, leer los guiones, pero llegó el punto en que él mismo se percató de que él sufría mucho. Entonces llegamos al punto en que él decidió que se desentiende el guión. Camilo, no vuelvo a leer una versión más. Cada vez me traes versiones diferentes. No, haz la película, es tu lío, tú sabrás qué haces. ¡Ey, mírala! Se parece a uno de mis personajes. ¿Quién? La chica de rojo. Es idéntica. Oye, siempre te va a tomar con las mujeres. Yo pienso que él sintió de que, si bien la película es diferente, la película había hecho un verdadero homenaje a su obra y a su persona. La versión cinematográfica de Entre Marx y una mujer desnuda recibió excelentes críticas y fue galardonada con importantes premios a nivel nacional e internacional. Jorge Enrique Adum recibió el premio Javier Villaurrutia en México por esta obra, otorgado por primera vez a un escritor extranjero en ese país. Y ser perdonados. En la literatura puedes amar, odiar, y a mí no me importa. Yo estoy aquí en este instante, y en este instante me importas tú, 1000 veces más que todos los libros escritos sobre el amor. ¿Qué le produjo a usted mirar por primera vez esta película, Jorge Enrique, donde está reflejada su época y también en gran medida su propia vida? Un gran placer, pero más bien por el hecho de que era una gran película ecuatoriana. Creo que hasta ese momento la mejor, porque utilizaba algo que yo admiro y que se ve poco, que es la metáfora cinematográfica. Aquella secuencia, por ejemplo, de la piscina,
que tiene alrededor figuras de ángeles y de santos, aquello que yo llamo el almuerzo blanco, el que se tiene con una niña allí. Luego, ese tren que pasa y lleva al final unas esculturas. La aparición de Marx al final en el aeropuerto. Todo eso son verdaderas creaciones cinematográficas que no constan. Me han dicho algunos espectadores que estuvieron allí que al final de la película usted abrazó al director, él hizo lo propio y hubo unas pocas lágrimas. No, bueno, las lágrimas ¿No fue hasta más tanto? Difícil, pero en cualquier momento abrazaría a Camilo. Muy bien. Con igual cariño. Fabuloso. Vamos de nuevo a una pausa, Jorge Enrique. Volvemos para la parte final de este especial de La Caja de Pandora con el escritor Jorge Enrique Adún. No se vayan. En la obra de Jorge Enrique Adún, Entre Marx y una mujer desnuda, se retrata vivamente a Joaquín Gallegos Lara, militante del Partido Comunista. En la historia no puede ser candidato cuando él mismo pretendía ser candidato a diputado. Yo quisiera preguntarle, ¿qué opina usted respecto de la relación que puede tener un escritor, un literato, con un partido político? ¿Es posible que esa sea una relación armónica? Yo creo que lo quiera o no, un intelectual está comprometido con su pueblo. Ese compromiso puede ser uno u otro y no existe el intelectual apolítico. El ser apolítico no existe. ¿Pero ese intelectual puede formar parte de un partido político? ¿Y por qué no? Mejor que muchos, puesto que está más interesado y conoce más de los problemas sociales. Populares. ¿El partido político no llega a restarle espacio para su pensamiento, en tanto es una estructura que tiene lineamientos, que tiene estrategias muy específicas? Pero el pensamiento coincide. Fíjese usted el caso de Neruda, Guillén, Alejo Carpentier, César Vallejo. Todos los grandes escritores han tenido un compromiso político. No digo con un partido, digo con un pensamiento, una actitud. ¿Cree usted que años atrás en los partidos de izquierda había un sectarismo de este sector que Jaime Muñoz denomina obrerista en contra de los intelectuales? Siempre ha habido una actitud. Lo interesante es que los intelectuales no han estado en contra de quienes los acusaban y mentían. No, también está eso dentro de lo que uno considera como parte de nuestra realidad. Recuérdenos brevemente algo de Joaquín Gallegos Lara. Joaquín, bueno, todos saben que no podía caminar y tenía un hombrecito, Falcón de Aláquez, era de Aláquez, pero decía Falcón de Aláquez, que lo cargaba, era su caballo, decía. Y todos lo hemos cargado algún momento. ¿Usted llegó a cargarle, Joaquín? No tenía fuerzas, pero lo pasé de un lado a otro en un meeting que terminó a palos. Ese era el problema, que era muy activo políticamente. Entonces iba a todos los mítines. Y claro, una vez que dijo que Falcón, cuando le dijo Joaquín,
apúrate, Falcón, porque están dando palo. Dijo, no he sentido nada. Le dijo, claro, porque los recibo yo, que yo iba arriba. Pero al final hubo un desacuerdo entre el partido y Joaquín. El partido proponía, por influencia de los Estados Unidos y de Cuba en aquella época, cesar la lucha de clases hasta que se hubiera derrotado al nazifascismo. Y Joaquín dijo, la lucha de clases no se detiene porque uno de ustedes lo diga. Y eso pone distancia, ¿no? Entonces el partido trató de aislarlo. Ajá. Pero los que fuimos amigos de él, fuimos fieles. Fabuloso. Y si quieren los amigos televidentes conocer más sobre eso, pueden leer de cerca y de memoria. Y allí están esos detalles fantásticos que nos cuentan. Tenemos adicción, ¿no? No sé qué será. Este sería el último videoclip. El poeta Eduardo Villasís es además el cardiólogo de Jorge Enrique Adún, con quien mantiene una entrañable amistad llena de admiración. Jorge Enrique Adún es para mí el más alto poeta en lengua española actualmente. Su poesía es inteligente, sensitiva, lúcida. Adún ha tenido 4 infartos cardíacos y él mismo suele decir con gracia que es un coleccionista de infartos. Parece que los colecciono, puedo llegar a 5 o 6. Jorge Adún tuvo un ataque coronario en París antes de venir acá, muy serio, pero desde entonces solo una vez se nos ha complicado y por suerte pudimos controlar ese problema. Sin embargo, eso no ha sido un obstáculo para que Eduardo Villasís le haya hecho al poeta un regalo poco usual para quien tiene problemas cardíacos. Era Navidad y yo quería obsequiarle algo a Jorge Enrique y fui a un centro comercial, vi una caja hermosa de madera con unos cigarros ahí y quise comprarle eso. Entonces al firmar la factura, firmé con mi nombre y la dependiente que me atendió dijo, usted es el doctor Eduardo Villasís, cardiólogo y está fumando. Le dije, no, es para regalar. Adún y Villasís buscan frecuentes encuentros para hablar un poco del corazón, pero sobre todo de su largo trajinar. Cuando lo visito nos fumamos un tabaco o nos tomamos un trago, conversamos en un hermoso balcón que él tiene de tantas cosas que hemos visto. Este cardiólogo dice haberlo intentado todo con su paciente Adún y confiesa no haber podido cambiar los hábitos de su amigo. Reconozco que es el único paciente sobre el cual no puedo mandar. Podemos transar, pero no podemos más. Es decir, yo no puedo más. Si dejara de tomarme mis vodkas o de fumar, que podría vivir 2 meses más, 3. Pero la vida es muy amable. ¿Y por qué esas consideraciones especiales con su paciente? Porque no tengo valor para imponerle una cosa que le va a perjudicar en algo ahora sus escasas alegrías. ¿No? Soy adicto a Jorge Enrique Adún. Ahí tenemos la explicación de por qué un cardiólogo permite a su paciente que fume, si es un adicto del paciente. También poeta, el cardiólogo Villasís, muy buen poeta, muy reconocido. Archipiélago le hizo conocer porque publicó un libro voluminoso de él. Quisiera, para terminar este programa, preguntarle algo que me ha parecido altamente ético, fundamental. Nos decía Rosángela que usted le enseñó este concepto tan importante. Nunca hagas en privado lo que no haces en público. ¿No? ¿Qué significa aquello para cerrar con un broche de oro esta conversación? Yo creo que
uno debe respetarse a sí mismo como respeta a los demás y quizás en un grado superior. Ante los demás es la cultura que nos enseñaron, la cortesía, la honestidad, la caridad. Pero para uno mismo son pocos los que se respetan. Entonces, claro, Rosángela es una alumna de preferencia. Las dos hijas de las que no he hablado y son verdaderas amigas y compañeras porque ellas y yo hemos logrado que cumplan con todos esos preceptos. Cuando veo ocasionalmente algo en una de las dos que no me guste mucho, que me sorprenda, creo que es culpa mía no haber previsto también el curso o la lección sobre ese comportamiento. Jorge Enrique, muchísimas gracias. Don Jorge Enrique Adún, usted ha sido muy generoso al permitirnos hablar algunos aspectos de su vida y realmente nos ha faltado el tiempo. Creíamos que 2 horas podía ser un tiempo suficiente para tratar, pero obviamente alguien con una obra tan extensa, imposible que en este escaso tiempo de 2 horas podamos conocer a profundidad toda su carrera, su trayectoria. Y a ustedes todos. Queridos amigos y amigas, ha sido un placer compartir con Jorge Enrique Adún. Espero que ustedes hayan sentido lo mismo. No hacemos sino enviarles un gran abrazo y también agradecerles por su compañía. Espero que pasen muy bien. Hasta pronto.